profe Lola Sendales, es una educadora e investigadora popular, ¿sí? Fundadora de la histórica organización Dimensão Educativa, es profesora de la Universidad de Cal, de Pedagógica Nacional, ¿sí? Con un reconocimiento a nivel nacional e internacional, y su práctica pedagógica y sus escritos han dejado huellas en centenares de educadores y activistas de base, maestros y universitarios en Colombia y en otros países de América Latina, inclusive para nosotros acá en Brasil. Entonces, queridos maestros y maestras, aprovechen la oportunidad que este diplomado les ofrece, ¿sí? Para escuchar, para aprender, para hacer preguntas, para tener ese diálogo con la querida Lola Sendales. Gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y gracias por las palabras. Quiero saludar a los profesores, maestros, más que todo del Cauca. Un departamento, una situación tan entrañablemente sentida por todos nosotros, por los colombianos y por los educadores. Quiero saludar entonces a todos los maestros y maestras con quienes es grato, porque es encontrarse con personas conocidas. Puede que no nos hayamos visto, pero resulta que el hecho de ser maestros nos une. Porque podemos tener todos los problemas que tenemos en este momento, que la pandemia, que la crisis social y todo eso, pero tenemos problemas como educadores, tenemos sueños como educadores y tenemos también algunas satisfacciones como educadores. Entonces, en ese hilo que nos mantiene unidos, nos vamos a encontrar. Y para mí, en este momento, es muy grato hacerlo. De manera que vamos a compartir algunos momentos, algunas reflexiones que seguramente serán la posibilidad más bien de seguir ampliando en este conocimiento. A ver, ya Luis había hecho una presentación del tema, ¿verdad? Entonces, yo quisiera empezar por hacer una aclaración de términos para saber en dónde nos vamos a mover. Generalmente uno utiliza indistintamente la palabra pedagogía y educación, ¿verdad? Entonces, quisiera diferenciar entre educación, pedagogía y didáctica, a ver qué, para centrar un poco la reflexión sobre la didáctica. El término más amplio es educación, porque es lo que tiene que ver con el proceso mediante el cual la humanidad se va desarrollando y ha acompañado a la humanidad desde siempre, ¿verdad? El proceso es educativo, tiene que ver, la educación tiene que ver como con un aspecto del engranaje social en su conjunto, ¿verdad? Y hay que diferenciarlo de la institucionalidad. Una cosa es la institución educativa llamada escuela y otra cosa es la educación. La educación es un hecho social, ¿verdad? Exacto, entonces, por el cual digamos, una generación va entregando a otra los avances que va teniendo, y eso permite el desarrollo. Ahora, depende de la concepción de desarrollo que también nosotros tengamos, ¿no? Lo otro es que esa práctica educativa que acompañó a la humanidad espontáneamente por mucho tiempo, llega un momento en que se institucionaliza, y es cuando aparece la escuela. Pero la escuela es tardía, es como del siglo XVI, por allá, ¿verdad? Y también empieza a aparecer una reflexión sobre el hecho educativo, a pensar qué es lo que se hace, cómo se hace, y es donde aparece la pedagogía. La pedagogía es la reflexión sobre el hecho educativo, ¿verdad? Es la reflexión sobre el hecho educativo. Es también un saber teórico, el saber teórico práctico de la educación. Y eso es muy importante porque nos une tanto la intencionalidad, el concepto de sociedad que nos va dando la educación, ¿verdad? Pero lo vincula también con cómo a trabajar la parte educativa. Cuando aparece la escuela, aparece también el hecho de la enseñanza. La enseñanza se hace en la escuela. Y
aparece un saber propio de la enseñanza, que es la didáctica. La didáctica es el saber enseñar. La pedagogía es el saber educar. La enseñanza, que tiene que ver con todo este proceso de instrucción, tiene que ver más con el aula escolar, con el aula adentro, qué es lo que yo hago, ¿verdad? Con el hacer en el aula, que tiene que ver con tiempos, con espacios, con temas. La pedagogía me da un horizonte digamos, de la, ¿qué te diga yo? Del hacia dónde, del por qué, del para qué, que se vincula a la educación en tanto en cuanto la educación me dice qué modelo educativo corresponde a ese tipo de sociedad. Porque la educación no es un hecho, digamos, que es cerrado, único, no. La educación depende de la sociedad a la cual sirva. Entonces podemos tener una sociedad socialista y va a tener un modelo de educación socialista. Nosotros que estamos en un modelo capitalista, tenemos un modelo de educación de tipo capitalista. Ahora, el saber global, más global, es el que tiene que ver con la educación y con la pedagogía. El saber más específico de la enseñanza es el que tiene que ver con la didáctica, ¿verdad? El uno es un saber más general y el otro es un saber más específico. La didáctica es un saber específico y se especializa en áreas. Entonces está el área de la didáctica de la matemática, de la didáctica de las sociales, de la didáctica del aprestamiento, ¿verdad? Se especializa en áreas del saber. La pedagogía es un saber amplio, ¿verdad? Que incluye también la pedagogía. Entonces, decíamos, la pedagogía orienta el quehacer educativo y la didáctica la enseñanza. La pedagogía me dice cómo educar y la didáctica cómo enseñar. Entonces, por ejemplo, en la pedagogía hay el debate sobre la parte filosófica. Demos un ejemplo. Vamos a pensar en que estamos muy interesados en trabajar el tema de los valores, por ejemplo. Y entonces ahí hay un debate sobre el tema de los valores, que tiene que ver con la filosofía, que tiene que ver con la sociología y demás. Pero ya, ¿cómo trabajar los valores en el aula escolar? Para eso necesito la didáctica. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo hago el proceso educativo? ¿Cómo hago la parte, digamos, conceptual? ¿O cómo llevo eso a la práctica? Esas ya son preguntas de la didáctica. Ahora, hay una cuestión y son algunas desviaciones que hay también en esto. Y puede haber, y es algo que nos puede pasar, puede haber una didáctica sin pedagogía. Entonces, esos son los instrumentos de los cuales hablaba Luis. Entonces, nos interesan cómo hacer. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago eso? ¿Verdad? Entonces, se habla entonces de si podemos hablar de técnicas, las técnicas, ¿verdad? Si utilizo el video, si utilizo la película, la conferencia, esas más hacia la didáctica, ¿verdad? Y se nos olvida el debate, se nos puede olvidar el debate pedagógico. Entonces puede haber una didáctica sin pedagogía cuando no hay la reflexión educativa, ¿verdad? Y nos quedamos en las técnicas. Pero puede haber también una pedagogía, y a veces caemos más en eso, una pedagogía sin didáctica. Y es ponernos a elucubrar y hacer debates sobre la enseñanza, sobre la pedagogía, sobre el PEI, sobre no sé cuántas cosas, y olvidar que eso también tiene una concreción. Que si no hay la concreción, yo me quedo en el bla, bla, bla y en el debate y a la hora de la hora no va a llegar a ninguna parte. Entonces, el llamado es a integrar tanto la parte teórica como la parte práctica, ¿no? Sin olvidar la importancia de cada una de estos dos elementos, del debate y la claridad conceptual que tengamos que tener, como de las herramientas, digamos, la validez de las herramientas que vamos a utilizar. Yo creo que esta es una de las recomendaciones, digamos, más importantes, ¿no? Es decir,
ni llegar a un extremo ni al otro, sino conjugar estas cosas, porque la pedagogía y la didáctica son condición de eficacia en el aprendizaje, pero también de eficacia política. La pedagogía es condición de eficacia política, y eso no lo podemos perder de vista. Bueno, entonces, decíamos que la educación depende del tipo de sociedad en la cual estamos. Si yo estoy en una sociedad que me parece legítima, que me parece que es la que corresponde al desarrollo del ser humano y de la sociedad en su conjunto, seguramente voy a tener una educación que pretende, sí, el desarrollo social, que pretende formar los técnicos, que pretende formar los trabajadores que necesitan para ese desarrollo de la sociedad, ¿verdad? Y ahí no hay cuestionamiento. Bueno, sí, mejor tenemos que ampliar, tenemos que mejorar estas cosas, pero tienen el tipo de sociedad que quieren, porque lo consideran legítimo y consideran que eso está bien. Pero hay entonces otra posición, y es la que dice, mire, eso que tenemos, eso no puede ser, porque corresponde justamente a la deshumanización total. Y entonces hay dos tipos de educación, una que pretende fortalecer lo que se tiene porque les parece válido, y otras que pretendemos la transformación de eso que no podemos aceptar. Entonces, por eso es que se dice que toda educación es un hecho político, porque está a favor de mantener el sistema o de transformar. Entonces, quienes están por mantener el sistema, pues de pronto en esta charla pueden estar en el lugar equivocado, ¿verdad? Porque eso ya lo da, bueno, mucho lo da el sistema, pero no quiero decir que el sistema sea tampoco una cosa cerrada. Y nosotros somos los que decimos, no, no puede ser. Es decir, la educación no puede servir a este tipo de sociedad y tenemos que ver cómo podemos cambiar. Entonces, un análisis sobre la educación tendría que tener en cuenta un análisis sobre la sociedad a la cual le sirve, ¿verdad? Ahora, hay un ruido, ¿sí? Profe, ya. Gracias. Hay unos nombres, ¿será que quieren hablar o qué? Cristina Echeverría. No, profe, los comentarios son y las preguntitas son por chat. Es que a veces sin querer se activan los micrófonos, pero estamos súper pendientes. Ah, ya. Ah, entonces vuelvo al asunto. Sí, profe, gracias. Bueno. Entonces, quizá entonces no le paro bolas a los nombres que aparecen allá, ¿verdad? No es que quiera, no va a No, por pasar nada. ahorita no. Bueno. Listo. Entonces, un saludo a los que aparecen allá nomás. Entonces, decíamos que no hay una educación neutral. Es decir, o sirve a unos intereses o sirve a los otros. Ahí no hay neutralidad posible. Y cuando le dicen a uno que son neutrales, uno ya sabe por fuerza de las circunstancias al lado de quién están. Cuando dicen, no, yo no me meto, yo no tengo nada que ver. Bueno, entonces nos vamos a detener en aquella educación que pretende la transformación de nuestra sociedad. No podemos esperar a que la sociedad se transforme para hacer un tipo de educación diferente. Pero tampoco se puede transformar la sociedad si no transformamos la educación, ¿verdad? La transformación de la sociedad pasa también por la transformación en la educación y eso es una responsabilidad también. Es una responsabilidad social, política, económica, pero es también una responsabilidad de los educadores. Porque recordemos, la educación es más amplia que la escuela. Bueno, entonces me voy a referir a una corriente pedagógica que tiene que ver con este planteamiento de la transformación social y es en la cual ustedes también han oído hablar mucho ya de ella, solo quiero hacer como una presentación así muy general y es la educación popular, que tiene una de sus raíces en Freire, ¿verdad? De hecho, si uno vuelve atrás, pues puede encontrar rasgos en Simón Rodríguez, que en las reformas liberales de distintos países, pero vamos a acercarnos a Freire, que es como la referencia inmediata que tenemos de la educación popular. Él hace no me voy a detener mucho, pero él hace un estudio sobre la realidad del Brasil y encuentra que la educación que se da en ese momento, que aquí entre nos no dista mucho de la que damos en otros momentos, aquí también y en otras partes.
Entonces, él dice que la educación la encontró eminentemente opresora, vertical, acrítica, ¿verdad? Y él, esa palabra de la opresión es la que utiliza para calificar el tipo de educación que tenemos. Es opresora porque no permite el despliegue de todas las potencialidades del ser humano. Entonces la restringe a la memoria, por ejemplo, ¿no? A memorizar lo que el maestro dice o el libro dice, sin cuestionar absolutamente nada. Entonces, él dice que esa educación opresora, que él también califica de educación bancaria, una educación que llena cabezas, pero no forma cabezas para pensar, ¿verdad? Entonces sí, una cantidad de contenidos, pero a la hora de presentarse un problema, la persona no sabe qué hacer. Formar cabezas llenas, pero sí, que no funcionan ahora a la hora de resolver un problema. Entonces, él, ante esa educación opresora, va a plantear la educación liberadora, liberadora de la opresión, ¿verdad? Y va a plantear el diálogo, la concientización, como las posibilidades de justamente de caminar hacia una educación mucho más liberadora, porque eso no se consigue de la noche a la mañana. No es que por cuestiones casi automáticas, digamos, pasamos de una educación opresora a una... No, es que no hemos podido pasar todavía. Entonces, estamos en ese trasegar, en ese camino. Eso de la liberación es una cuestión que hay que hacerlo, y hay que hacerlo todos los días, ¿no? No hay conciencia liberadora si no hay práctica liberadora. Y no hay educación liberadora si no hay práctica liberadora en la escuela. Entonces, la educación popular en todo este tiempo ha venido decantando alguna intencionalidad que es la que nos define. La educación liberadora tiene una intencionalidad ética, que es la propuesta, digamos, si uno analiza la propuesta de Freire, la postura de Freire, es una postura eminentemente ética, ¿verdad? Entonces, de ahí recogemos esa postura ética que tiene que ver con el que vivimos en comunidad, vivimos con otras personas, vivimos con lo que es el universo en su totalidad, ¿verdad? Somos parte de, y eso es lo que imprime el carácter ético. Pero entendía la ética como una invitación a construir algo diferente. Por eso en educación tenemos que preguntarnos a qué estamos invitando a nuestros estudiantes, a qué estamos invitando a los demás profesores, a la sociedad en su conjunto, a los padres de familia. ¿Cuál es ese proyecto? ¿Cuál es digamos, esa propuesta que tenemos novedosa? ¿A qué los estamos invitando? Nuestro planteamiento ético también es una invitación a... Bueno, por otra parte, la política tiene que ver con el poder, con la construcción de poder desde la base. La construcción del poder no se hace desde el sindicato, sino desde la pregunta que se hace, ¿cómo formamos a los niños como ciudadanos? ¿Verdad? Ese es uno de los planteamientos básicos de la educación, la formación de ciudadanos. Por habernos olvidado de eso, por eso pasa lo que pasa, ¿verdad? Porque no formamos ciudadanos. Nos preocupamos por formar ingenieros, abogados, y qué sé yo, pero olvidamos que la formación básica es la de la ciudadanía. En una escuela donde yo tengo relación más o menos permanente, esta pregunta la hacíamos y decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer con niños de una escuela primaria oficial de un barrio de invasión, construida a partir de un barrio de invasión? Y decíamos, tenemos que preparar el asunto de cómo argumentar y contraargumentar. Entonces, con los profesores hicimos un planteamiento y ¿cómo te digo yo? Diseñamos algunas prácticas que nos permitieran hacer esto, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ir formando esas bases de construcción de poder desde abajo, ¿no? Ese es el poder, el poder ¿para qué? Entonces, el poder es para destruir y acabar con el otro o también para potenciar capacidades. Y en la educación es eso, es la posibilidad de potenciar capacidades en las instituciones, en las personas con las cuales trabajamos. Y lo otro es la emancipación. La parte de emancipación tiene que ver con la autonomía. ¿Cómo formamos personas autónomas? ¿Verdad? ¿Cómo formamos personas capaces de pensar por ellas mismas y no de repetir?
¿Cómo formamos maestros capaces de pensar y no de repetir? La autonomía, y hablando con unos maestros también decíamos, mira, la autonomía pasa por revisar la metodología de enseñanza de la lectoescritura. Uno de los problemas graves que tenemos hasta en la universidad es el problema de la lectura, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nos devolvemos a la escuela para revisar ese modelo? Yo recuerdo que trabajando con unos grupos que se llamaban de la Universidad de la Resistencia, todos los víctimas de la violencia política, entonces decíamos, y había un currículo, uno era el del Cauca y otro era el de los Cuancuamo, de una metodología de la enseñanza de la lectoescritura a partir de la naturaleza. Los Cancuamo eran casi místicos en eso, ¿no? Es decir, ¿cómo la educación popular no nos va a decir esto? Pero nosotros con esa orientación tenemos que devolvernos sobre lo que estamos haciendo a ver cómo mejoramos. Porque una de las cosas que independiza mucho, que da autonomía, es la capacidad de leer y escribir críticamente. Entonces, un elemento como eso tiene que ser preocupación nuestra. Bueno, lo otro es que en la educación popular es muy importante la lectura crítica de la realidad, que no pasa por leer documentos críticos, sino por cómo con los estudiantes, por ejemplo, o con los profesores, centralizamos la problemática y hacemos un análisis de la problemática, los distintos factores que inciden en ella, por ejemplo, ¿no? Es en el debate, en la captación de los distintos elementos que están constituyendo un problema, donde se va formando esa actitud crítica, esa formación realmente analítica de la realidad. Bueno, lo otro es que también la formación de sujetos es muy importante, sujetos capaces de pensar, capaces... digamos, ¿cómo te digo yo? No la tergiverso, pero sí la manejo ahí más elementalmente. Es una frase de Mafé Solí, que dice que la formación del sujeto, sujeto social en sujeto político es hacerlo actor. A ver, la pregunta es: ¿quién es un actor? Un actor es aquel que es capaz de transformarse y transformar el ambiente en el cual está. Eso tenemos que ser nosotros, ¿no? Eso tenemos que ser sujetos sociales, sujetos políticos, capaces de transformarnos nosotros y transformar el ambiente en el cual está. Si nosotros fuéramos a poner en escenario, ¿verdad? Bueno, no nos metamos en lo que pasó en esa puesta en escena de lo que ya conocemos. Pero sí, pues aquí en Colombia, perdón, ¿no? Ya esa puesta en escena ya nos quedó. Pero si quisiéramos hacer, por ejemplo, una obra de teatro sobre Inglaterra, para salirnos de acá de la problemática nuestra, y alguien, nuestra compañera, quisiera ser la reina Isabel II, ¿verdad? Entonces ella se convertiría en la reina Isabel II. Y el sitio donde está sería su oficina y el trono. Y nosotros seríamos el Parlamento inglés, por ejemplo, ¿no? Transformarse y transformar el ambiente en el cual se está. Luego hay dos cosas muy importantes en la educación popular, y es que la educación popular es una pedagogía. Es una propuesta, la propuesta de la educación y del cambio de la sociedad en su conjunto. La propuesta pedagógica no es solo para una educación pobre para pobres, ni siquiera para la educación formal o universitaria. Es la educación propuesta desde los intereses de los sectores populares para la transformación de la sociedad en su conjunto. Pero entrando a la parte educativa, hay dos cosas muy importantes. Uno, que esa educación liberadora, esa educación popular, la educación popular es la continuación de la educación liberadora. Esa educación tiene una pedagogía, que es la que propone Freire en el diálogo. El diálogo es la propuesta pedagógica de la educación popular, que llevará también a la construcción de una propuesta didáctica. Él dice que, digamos, la educación popular, por la trayectoria también que se tiene, que tiene que haber digamos, una construcción de metodologías, porque la metodología es una construcción de metodologías
activas, participativas, pertinentes, diría yo, ¿no? De acuerdo a los principios que uno tenga, la metodología y la didáctica tienen que ser pertinentes. Y una cosa muy importante que cierra casi de todo esto y es también el legado de Freire de toda la trayectoria, que es la investigación ligada al proyecto educativo. Es decir, no hay educación, no hay formación, si no hay investigación. En el legado de Freire está la educación temática, que muchos de nosotros aplicamos por un tiempo. Luego, en educación popular, nos metimos en la investigación acción participativa de Orlando Paz Borda, ¿verdad? Y trabajamos con eso. Y con esa propuesta. Pero hoy tenemos que estar abiertos a la modalidad de investigación que se requiere, ¿verdad? ¿Qué se requiere? Que la sistematización o la recuperación histórica en educación popular, pero está la etnografía, está en modalidades de investigación participativa que se han venido configurando. Lo importante es la pregunta. Ustedes saben que toda investigación, lo que importa es la pregunta. Es decir, ¿cuántos analfabetas hay en el Cauca? ¿Qué tipo de investigación requiere? Pues una investigación cuantitativa pero comprometida, ¿verdad? ¿Cómo están, cómo se está organizando la escuela? Pues es otro tipo de investigación que se requiere también, ¿no? Bueno, entonces yo dejaría por ahora así en esta propuesta amplia de la educación popular, ¿verdad? Y como el marco en el cual nos movemos, ¿no? En esta educación que pretende la transformación social. Es una educación, como decíamos, desde los intereses de los sectores populares para la educación en su conjunto, y es también es decir, es una educación que implica un compromiso ético-político de los educadores. Es decir, aquí no se puede estar, digamos, como en la vaguedad de que sí, soy educador, pero no sé ni por qué ni para qué. Aquí esto pues va exigiendo esa claridad del por qué educar y para qué educar. ¿Para qué tipo, para qué modelo de sociedad estamos educando? ¿No? ¿Qué tipo de persona estamos educando? Yo recuerdo que cuando Freire se estremece ante un crimen en Río de Janeiro, que unos jóvenes incendian a unos indígenas, y después cuando les preguntan, ellos dicen, no, pero si eran indígenas, como quien dice, no valía la pena. Y él se estremece de esa acción y dice, y se pregunta, dice, ¿en qué familia crecieron esos muchachos? ¿A qué tipo de escuelas fueron? ¿Qué fue lo que les enseñaron a esos muchachos? ¿No? Es decir, también se devuelve eso en nuestra pregunta, es decir, nosotros, ¿qué estamos haciendo en esta situación que ha vivido nuestro país, ¿no? No somos los únicos culpables, pero también tenemos una responsabilidad en términos de nosotros somos formadores. No quiero decir que esto sea única responsabilidad nuestra. El peso del contexto es tan terrible que justamente borra todo lo que pretendamos hacer muchas veces. Pero también tenemos que asumir esa responsabilidad, ¿no? Y pensarla para hoy también, qué podemos hacer, cómo podemos cambiar también muchas veces que van quedando como prácticas que además nos dan resultado. Entonces, cuando a uno le resultan las cosas, a veces no problematiza. Y lo que dice Freire es justamente, hay que problematizar no solo lo que sale bien, no solo lo que sale mal, sino aún lo que sale bien. Yo recuerdo con la alfabetización, por ejemplo, nosotros por años aplicamos el método Freire. El método Freire. Entonces nosotros las temáticas las hacíamos locales, pero el método digamos, lo generalizábamos. Hasta que llegó un momento en donde dijimos, mira, el hecho de haber encontrado un método paraliza la búsqueda. Y no nos podemos quedar con el método Freire. Y no porque no valga, sigue siendo tan válido como el primer día. Lo que pasa es que hay que salir del método Freire para mirar qué está diciendo la lingüística, para mirar qué está diciendo la pedagogía de la enseñanza de la lectoescritura. Y entonces, ahí, con esos elementos, podremos problematizar y avanzar sobre el tema de la
de la enseñanza, de la lectoescritura que nos dejó Freire, de la decodificación y demás, que en sentido ético, político sigue siendo perfectamente válido, pero que en otros aspectos podemos avanzar un poco, pero hay que salir para mirar otras cosas. Bueno, entonces vamos a ver en la parte pedagógica de la educación popular, y ahí yo apelo al documento que les envié. No les voy a preguntar nada porque para que no quedemos en evidencia, mejor no preguntar nada sobre el tema. Les voy a hacer un recorrido rápido sobre la lectura, por si acaso ustedes en algún momento la quieren leer. Seguramente algunos la leyeron, yo no quiero decir que no, pero por aquellos que no pudieron leerla, como les digo, mejor no entrar, no quedar en, no dejar evidencias. Entonces, en un artículo que les envié, que son las reflexiones pedagógicas. No, lo escribí hace un tiempo y lo alargué un poco, pero mandé este inicial porque me pareció como más adecuado. Entonces, hay una cuestión y es que en educación popular, se empezó hablando del diálogo, con toda la carga histórica y filosófica que tiene y demás, pero en algún momento se habló de diálogo de saberes, porque la educación estaba centrada en el saber, en la parte cognitiva, en la parte argumental. Entonces se habló de diálogo de saberes, en tanto en cuanto la educación tenía que ver con el conocimiento, con los saberes y demás. Pero a medida que fuimos avanzando, vimos viendo que el saber es un componente de la cultura. Y empezamos a hablar más de educación, de diálogo cultural, perdón, de diálogo cultural, porque la cultura es más que el saber. Y lo que entran en juego en realidad son elementos culturales, ¿no? No solo saberes, sino opiniones, intuiciones, aspectos míticos, como te diga, elementos estéticos, elementos de emocionales, ¿no? Es decir, el diálogo está cargado de muchas cosas, de historias, de culturas. Entonces, vimos viendo que era más apropiado el término de diálogo cultural en la educación. Y también un término que se ha trabajado es el negociación cultural como el hecho mismo que se da dentro del diálogo. El diálogo incluye este proceso de negociación cultural en términos de ese contraste que se va dando entre distintos saberes, distintas posiciones que entran en un proceso de negociación. Un proceso en que yo doy y usted da y vamos construyendo una posición más o menos, digamos, en donde nos veamos por lo menos involucrados la mayoría. Decíamos también ahí que el diálogo no es solo sobre algo, sino con alguien. Y eso es lo que matiza esta cuestión, ¿no? No es sobre algo, no es que vamos a hablar sobre la solidaridad, no es que vamos a hablar con personas que tienen posiciones, criterios, experiencias. Y eso matiza mucho. Entonces, luego decimos, otro capítulo que es el diálogo, las relaciones entre arte y pedagogía. Y ahí había un texto era de Nicolás Buenaventura, o del hermano, de uno de los Buenaventura que han sido ligados al teatro, y en el Cauca se conoce muchísimo. Y es que él decía que la pedagogía es también un arte, porque la persona, el maestro, ponemos algo de nosotros mismos, es decir, como que recreamos las propuestas. Nosotros somos parte de la didáctica y del método. Y cada cual como que pone algo de sí, recrea en esto. Decimos que en el diálogo, nosotros no estamos seguros totalmente de todo, ¿no? Nosotros hacemos un plan, es decir, todo diálogo hay que planificarlo porque todo diálogo como hecho educativo es intencional y tiene que ser preparado. O eso es distinto a la conversación. En la conversación hay aprendizajes. ¿Cuántas cosas hemos aprendido aún sin conversar, yendo en un bus? Entonces están hablando sobre recetas de cocina y dicen, no, miércoles, está importantísimo esto, aunque uno ni siquiera intervenga, ¿verdad? Y otras veces interviene en conversaciones y uno en la conversación aprende cosas. Ahí hay aprendizajes. Pero la conversación no es intencional.
es gratuita, es con quien le tocó, con quien quiso, por lo menos, ¿verdad? En cambio, la educación sí es un hecho intencional y hay que prepararlo, tiene objetivos y tiene procesos. Entonces, pero aún en el diálogo, no nos manejamos con total seguridad, porque como es con personas, las personas nos pueden poner ruidos en ese proceso que nosotros preparamos. Y la mejor preparación es también para desbaratarlas si las necesitamos. Nosotros no nos preparamos para seguir al pie de la letra lo que preparamos. Es para tener un referente y poderlo cambiar cuando lo necesitemos. Sin que sea una cosa antojadiza, claro que sí, sino porque sea una cosa muy consecuente con lo que estamos haciendo. Entonces, hablamos ahí de que hay algo de estética, de belleza también en el acto de educar, en la pedagogía, en el desempeño que nosotros tenemos. En la educación, ahora no por la tecnología y nos presenta un problema gravísimo, pero hay una puesta en escena cuando ahí también nosotros nos desempeñamos en la enseñanza presencial. Ahora tendríamos que pensar qué es eso en la enseñanza virtual. Luego hay un tema sobre las relaciones de poder. Detrás de toda relación dialógica hay relaciones de poder. Justamente era una crítica que se le hizo al primer Freire, porque el primer Freire en Educación como Práctica de la Libertad decía que el diálogo es la relación entre A y B, que nos ponemos de acuerdo para la transformación del mundo. Y él reconoce después, ¿no?, que ahí tuvo un periodo idealista. Se le olvidó, o digamos, no está escrito en el texto, que detrás de toda relación dialógica hay una asimetría, hay relaciones de poder, ¿verdad? Entonces aquí lo que se plantea es que en esas relaciones de poder hay que convertirlas en unas relaciones de poder para construir, no para invisibilizar o para, digamos, acabar con el otro, ¿no? Quizá un ejemplo que yo traigo ahí puede ir, digamos, como clarificar esto. Leyendo un libro sobre el Homo Ludens, hay un texto que dice que el rey, una fábula, pues, sí, el rey quería conversar con un labriego y le dijo que, mire, yo quiero conversar con usted. Y el labriego le dice, ¿usted quiere conversar conmigo como rey o como sabio? Y el rey le pregunta, ¿pero por qué me hace esa pregunta? Le dice, porque si usted quiere conversar conmigo como rey y yo le llevo la contraria, usted me corta la cabeza. Pero si usted quiere hablar conmigo como sabio, nos vamos a poder entender. Y la pregunta es entonces, ¿cómo nos relacionamos nosotros con nuestros estudiantes, padres de familia o profesores? ¿Como reyes y reinas o como sabios y sabias? Bueno, hay otro elemento y es otro tema que trabajo ahí, que es el diálogo y el conflicto. En una relación dialógica, seguramente, como hay diferencias, ¿verdad?, se va a presentar el conflicto. Y yo lo que digo es que el conflicto es, mejor dicho, la oportunidad analítica por excelencia. Para nosotros no puede ser un problema, al contrario. Cuando hay la otra opinión, el otro parecer, la otra posición, eso es el momento educativo, el momento analítico por excelencia. Porque no se trata de aplanar la realidad, de que todos pensemos igual, no, sino a ver, ¿usted por qué piensa que eso fue así? ¿O qué le parece? ¿O qué experiencia tiene? Esa relación entre la diferencia, ¿verdad?, las diferentes posiciones, las diferentes teorías, que permiten justamente entrar en la parte analítica. Entonces no podemos pasar por encima del conflicto. El conflicto es una oportunidad. Y ahí yo creo que ahí es la parte pedagógica por excelencia, es decir, digamos, como dónde está el centro de la parte pedagógica. Está en la posibilidad de explicitar, ¿no?, lo que yo estoy pensando. Que yo pueda decir, mire, a mí me parece que, yo opino que, o yo tengo esta experiencia. La posibilidad de explicitar, por eso ahí se requiere confianza, ¿no? Porque si no, nadie va
a pretender decir algo cuando piensa que lo van a atacar o que va a quedar mal, ¿no? Sobre todo el miedo a quedar mal. Entonces, la posibilidad de decir lo que yo pienso. Y eso que yo pienso, o la experiencia que tengo, o lo que a mí me parece, confrontarlo con lo que dice el otro. Es la confrontación la que me permite a mí moverme para decir, hombre, el otro tiene razón, ¿verdad? El otro tiene como razón, o no la tiene, o para reafirmarme. Entonces, esa trama de significados es la que permite, uno, posibilitar lo propio, contrastar con lo propio, y lo otro es lograr, digamos, el punto clave es la descentración. Que yo logre salir de mi propia experiencia, salir de mi propio parecer, ¿verdad? Para encontrarme con el de los otros, descentrarme, es decir, moverme. Y decir, hombre, esta persona o esta teoría tiene razón, o esa experiencia tiene una cosa válida. O miércoles, estoy bien, es decir, me reafirmo. Entonces, explicitar, contrastar y movernos nosotros en la búsqueda también de otras cosas a las cuales nos puede llevar el diario. Lo otro, al final, hago un punteo, digamos, de algunas cosas en el sentido de la importancia de que la pedagogía sea una búsqueda, hacer de la pedagogía una búsqueda. Perdón. La metodología en la didáctica es una construcción. Entonces, ¿cómo hacer de eso una búsqueda permanente? ¿Y cómo conocer las posibilidades de expresión de la gente para potenciarlas, ¿verdad? Potenciar esas capacidades de expresión? Muchas veces la persona no va a hacer un ensayo sobre, por ejemplo, los jóvenes, no van a hacer un ensayo sobre una determinada temática, pero se hacen un karaoke o hacen ¿cómo se llama? Un rap, ¿verdad? Yo recuerdo en un colegio, el rector era Mario Pérez, una persona absolutamente especial. Entonces él, eh, mm, en un momento declaró que iba a hacer un estudio sobre los barrios al sur, norte-sur de Bogotá, barrios populares, a reconstruir la historia de los barrios. Y puso al colegio todo en función de eso. Era una nocturna con adultos. Entonces había bachillerato y primaria. Entonces, bachillerato y primaria se juntaron, no había diferencia. Es decir, si yo vivía en el barrio Girardot, por ejemplo, entonces todos los del barrio Girardot, desde el 11 hasta el analfabeta, se unían para la historia del barrio. Y hicieron maquetas, investigaciones, recorridos, todo lo que ustedes quieran. Y al final se presentó una ópera rap a la historia de los barrios, porque los jóvenes podían expresar más eso que habían vivido a través del rap. Entonces, ¿cómo también en esa parte dialógica tenemos que abordar esto? En ese diálogo, a propósito de la problemática social, por ejemplo, tenemos que ver la capacidad de expresión de los jóvenes en las últimas, digamos, en las últimas realidades que hemos vivido. Y esa realidad cultural de los jóvenes tiene que entrar a la escuela. Porque los jóvenes vivieron eso, viven eso. Y si nosotros estamos a espaldas de eso, ¿qué podemos hacer entonces en términos de la mentalidad de los jóvenes y de la construcción de una nueva, digamos, de una nueva percepción de realidad y de compromiso con la transformación? Entonces, ahí hay una cuestión, ese diálogo implica que nosotros también nos hagamos los maestros, sobre todo de pronto bueno, ya ni hablar de mí, pero los que tenemos un poco más de recorrido, hacernos sensibles a esas otras formas de expresión dialógica también. ¿Qué nos quisieron decir con los jóvenes, con todo lo que hicieron? Y todo lo que ha pasado en el Cauca, todo lo que se hizo y se ha hecho en el Cauca, son expresiones ¿verdad? Claro, que que la subversión, y ahí sí hay que leer a Freire para decir, perdón, Orlando Fazbord, lo que están diciendo que es, bueno, podemos cuestionar muchas cosas, pero el cambio, la subversión, el cambio en la realidad es legítimo, es moralmente y éticamente legítimo. Bueno, entonces,
Quizá para finalizar, yo digo que los educadores también tenemos que, ¿cómo te digo?, captarnos como sujetos de diálogo. Es decir, nosotros dialogamos con nosotros mismos. Y de ese diálogo que tengamos con nosotros mismos, va a depender el diálogo que nosotros construyamos con los demás. Para terminar, una anécdota. Yo trabajé con muchachos de la calle, llamados gamines aquí en Bogotá. Ahora ya no se ven, pero la problemática en el fondo sigue siendo la misma. Y había un educador que había sido muchacho de la calle. En el argot de la calle, el apodo lo tenían Majo, que en el argot de la calle quiere decir caminante. Era un educador al cual se acercaban mucho los muchachos. Yo trabajaba en un grupo que había de 8 a 18 años. Los grupos de jóvenes se acercaban a Majo. Y él tenía cuarto de primaria. Pero tenía una capacidad de diálogo con los muchachos increíble. Ninguno de los que habíamos ido a la universidad y habíamos cursados licenciaturas, no sé qué, o cualquier otra profesión, teníamos la habilidad de Majo. Y un día llegó tarde. Le dije, Majo, ¿qué le pasó? Había estado lloviendo. Le digo, Majo, ¿qué le pasó? Me dijo, no, es que la lluvia me detuvo un poco. Le dije, ¿pero por qué no cogió un bus? Entonces me dijo, o un taxi, le dije. Entonces me dijo, no, porque es que el trayecto, yo me vengo todos los días de donde vivo aquí, me vengo a pie. Sería un poco más de media hora. Yo todos los días me vengo a pie, porque es el momento en que me encuentro conmigo mismo. Entonces yo ahí como que encontré, digamos, la capacidad que él tenía de dialogar con los demás, por la capacidad que tenía de diálogo con él mismo. Bueno, con esta parte quiero dejar este recorrido a través de esta propuesta del diálogo. Y entonces entraríamos, después de esta digamos, reflexión más pedagógica, entrar a la parte didáctica. Y para eso sí pediría entonces que me ayudaran allá porque es que yo en realidad yo no sé si cuando yo presento algo, esto allá aparece al revés, creo que allá aparece al revés, ¿no es cierto? Sí. A ver, profe, acércalo un poquito, intentemos, acércalo, a ver, que como es blanco se ve, ¿no? Por ejemplo, A ver, allí, ¿se ve al sí, revés? se ve bien, ¿Se acércalo, ve al revés? no, se ve bien, ¿Ah, acércalo sí? bien, sí, acércalo bien a la cámara, más, maestros y maestras, gestores De alcancé, nuevos caminos. Pero muy bueno, bien, yo creo que es mucho más eficaz si allá ustedes me ayudan. Yo mandé algo sobre la paz. Entonces vamos a entrar a la parte más didáctica del diálogo en educación popular. A ver, quizá antes de que pase la primera filmina, mira, yo hablando de filminas en esta época, para los jóvenes debe ser eso, hablar de filminas y de pénsiles, ¿cómo era que se llamaba? Lo que hacíamos para hacerlas, eso se llamaba memógrafos. Eso debe ser lenguaje para chinos, mejor dicho, chino para principiantes, eso. Bueno, entonces, les quiero contar de dónde viene este trabajo que estamos haciendo. Pero discúlpame hace que rato, interrumpo, ¿estás proyectando? no, Ah, eso me lo bueno, van a proyectar ustedes más bien, ok, pero todavía no. listo, Fue lo que hermano, le mandé a Luis sobre la paz, ¿sí? ¿Lo tienes ahí? Bueno, vale. pero les echo el cuento de dónde viene eso. Eso resulta que estábamos en un trabajo de educación con adultos, cuando se enfermó, murió Mandela. Entonces dijimos, pues esa es la oportunidad de construir un tema sobre Mandela. Además que es una figura icónica, pues, y para nosotros, aunque no estábamos acá, pero es para el mundo entero, es una figura icónica, Mandela. Entonces resolvimos hacer una unidad de trabajo con educadores de adultos. La mediana sorpresa es que era poco conocido, mejor dicho, casi nada conocido. Entonces, la idea era, bueno, sí, Mandela, entonces lo que salió en el periódico y tal. Y ¿cómo empezar? ¿Cómo hacemos para trabajar el tema de Mandela? Entonces, resolvimos que, me dijimos, no, lo mejor sería una conferencia sobre Mandela, no, no.
Entonces, o una lectura sobre Mandela, no. Entonces, vimos que lo más indicado en ese momento era la película de Invictus, porque ahí sí nos lanzaban, ahí sí salían todas las preguntas que se quisieran, ahí sí era, ¿quién es Mandela? El rugby, ¿qué es eso del rugby? ¿Qué es Sudáfrica? ¿Qué es eso de la parte? Pero salía de la parte visual, ¿verdad? Y no de un texto o una conferencia que nosotros hubiésemos podido llevar. Quiero decir con esto que eso nos motivó a hacer una propuesta didáctica, metodológico-didáctica en la escuela se llama, hablamos de didáctica y en el trabajo no escolar, pero educación no escolar, generalmente más bien nos referimos a la metodología. Entonces resolvimos hacer un material. Y como digo, empezamos por, no sé si eso se debía empezar así, pero empezamos así. Entonces nos devolvimos a ver, para trabajar el tema de la paz, una cosa importante es aclararnos el concepto de paz. Es decir, decíamos, no hay didáctica sin pedagogía. No hay didáctica sin educación. Sí, pedagogía sin educación. Entonces, vayamos a ver qué es eso de la paz. Entonces, de haber trabajado una unidad concreta, ¿no? Nos devolvimos al concepto de paz. Porque si yo no conceptualizo, no puedo trabajar. Hay que conceptualizar. Nos devolvimos a la conceptualización del tema. Entonces, ahora sí, si me quieres pasar la primera, a ver, la primera, ¿qué? Dame un momento, profe, la diapositiva. Dame un momento, profe Luis, un favorcito, para que me la comparta, por favor, un momento. El tema de la paz ha quedado como refundido un poco con la pandemia y con toda la situación que estamos viviendo. Pero es un tema que está ahí. Eso no lo podemos obviar, ni lo podemos descuidar. Entonces, ¿cómo también, ante la realidad que vive el país y lo que está pasando y lo que nos ha venido pasando, ese es un tema, mejor dicho, que tiene que cruzar la vida y tiene que cruzar la parte educativa. Entonces, por eso, hicimos unas unidades tanto para trabajar en la escuela como para fuera de la escuela cuando se necesite. Y lo primero que decíamos es meternos al concepto de paz, es decir, qué se dice en la academia, pero también qué dicen las comunidades. Era una comunidad afro preguntando qué es era tal vez con las mujeres, qué es para ellos la paz. Ellos decían que vuelvan a sonar los tambores, porque el tambor es música, es salud, es historia. Eso era la paz. Y preguntándole a algunas mujeres que han sido víctimas de violencia, ¿qué es la paz para? Pues que no nos maten. Venimos en una serie de situaciones gravísimas en ese que no nos maten, ¿no? Y en el Chocó, yo me acuerdo que alguna vez les pregunté, decía, no, pues que nos dejen vivir, aquí esto es una maravilla, que se vayan los que vinieron a estar aquí, que se vayan y que nos dejen vivir tranquilos. Eso era la paz. Y en un trabajo con estudiantes de la Universidad Nacional, hicimos grupos, a ver, pregunten, por ejemplo, a vendedores ambulantes qué es para ellos la paz, a conductores de taxi, a madres comunitarias, a estudiantes universitarios, qué es para ellos la paz, ¿verdad? Porque una es la paz académica, es decir, la paz que nos dice que la paz es ausencia del conflicto armado, que ya cuando ya no las armas se silencien, ya podemos hablar de paz. Y otro que dice que no, el problema no es que se silencien las armas solamente, sino que hay una paz ligada a lo social, a los derechos sociales, a ¿cómo se llama? A los derechos y a los derechos y beneficios sociales que tiene que tener toda comunidad. La justicia social, la paz va ligada a la justicia social. Y otro que dice, no, va ligado más al silenciamiento de las armas. Y la academia puede ahí decir, y hay experiencias, y hay desarrollos y cosas, y ha sido muy importante, y es muy importante ver el asunto de experiencias como en Sudáfrica, como en el Centroamérica, como en distintas partes, en Irlanda,
muchas partes que han trabajado el tema de la paz donde ha habido conflicto armado, donde ha habido situaciones muy difíciles. Eso todo es un aprendizaje. Pero entonces nosotros, en una cuestión muy modesta, quisimos hacer este trabajo que no aparece. Y yo no lo traje porque me confié de que salía mejor haciéndolo allá, desde allá. Pero si me lo puedes, qué pena, me lo puedes reenviar en un momentito y yo lo hago inmediatamente. ¿Luis no te lo envió? Profe Luis, tienes Es que yo se lo mandé a Luis. Profe Luis, tienes el micrófono silenciado. Pero es que me toca salirme de aquí y volver a enviar. Tranquilo. Bueno, un descanso. Se toman un tinto. No Se fue- toman un tinto mientras hacemos esto. Sí, Bueno, sí, bueno, mejor. tranquila, aquí nos quedamos conectaditas y tú me lo mandas por el correo. Yo te lo mando, sí. Sí, sí, sí. profe. Entonces aquí salir, yo soy medio lenta en estas No te cosas. preocupes, un receso. Todo el mundo vaya Bueno. por su agua, vaya al baño. Bueno, salir. Listo, profe, aquí estamos. Voy Bueno. a irme hacia acá. Bueno, ya. Esta es la presentación, sí. Ujú. Entonces, lo primero, antes del diálogo hay otra. Antes del diálogo hay otra. Aquí estamos aportes para la Aportes construcción para de la construcción de la paz, una propuesta pedagógica. Es una propuesta pedagógica, pero que llega a la propuesta didáctica o metodológica. Llega allá. Entonces va dentro de la, Profe, tu micrófono, por favor. Dice, no puede iniciar su video porque el hospedador lo detuvo. Tranquila, profe, continúa. Bueno, entonces, es la entrada a la propuesta que estamos haciendo, aportes para la construcción de la paz, una propuesta pedagógica. Vamos con la segunda. La presentación, entonces los objetivos que hacemos y, perdóname, ahí viene entonces el asunto del diálogo cultural, pero antes está el tema de la paz. Antes de esto está el tema de la paz. No sé si será que quedó de segundo, pero tenemos la propuesta, primero, la conceptualización de la paz, conceptualización desde la academia o exactamente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de paz? Es esto, aquí. Entonces, entramos por qué dice la gente y qué dice la academia, qué dice la academia de qué es la paz, los pensadores de esto, y luego recogemos opiniones de la gente sobre qué es la paz para la gente, que es una cosa más cercana. Ahora viene, bueno, entonces tenemos, perdóname un segundo, tenemos la conceptualización de la paz y la conceptualización del diálogo, porque es el marco en el cual nos vamos a mover. ¿Seguimos? Ahora, las unidades para trabajar el tema de la paz. Vamos a ver aquí qué llegó, porque yo no sé a qué punto, porque como hemos tenido varias aproximaciones, no sé qué llegó. Entonces, tenemos luego las unidades para trabajar el tema de la paz. Sigamos a ver. Entonces, la primera unidad es Mandela, que fue la primera que hicimos. De pronto no hemos debido empezar por ahí, pero fue lo primero que se nos ocurrió. Entonces, Mandela, todas las unidades van a estar como les voy a presentar la que escogí para hoy. Entonces, sigamos, Mandela, Gandhi y Álvaro Urqué, que es la que voy a presentar. Entonces, dos figuras icónicas, digamos, de carácter general, pero una expresamente para el departamento del Cauca. Y mira que lo presenté en otras partes, lo presenté en Santander. Mira, eran trabajadores sociales. En Santander lo presenté. Óyeme, nadie había oído hablar de Álvaro Urqué. Es decir, cómo la historia oficial no se da cuenta, o no le importa, obviamente, no le importa presentar este tipo de personas. Nadie, óiganme, nadie en Santander, y en otras, no digo Santander nomás, no es por decir alguna cosa, pero en otros departamentos, en otros sitios donde lo he presentado, no conocían a Álvaro Urqué. Es la relación que uno tiene que hacer con la historia oficial, y que si uno tiene que apoyar este pensamiento crítico, tiene que salirse de la historia oficial, que de lo contrario no va a haber nada distinto. Bueno, sigamos a ver. Después vuelvo sobre esta unidad, sigamos que sigue. Esta es la unidad para la escuela, la paz en el universo escolar. Sigamos. Este es para las mujeres.
Organización Femenina de Mujeres, que tiene que ver con 3 organizaciones. Esta es la de Santander, la Organización Femenina Popular de Mujeres. Están las mujeres de la Marcha Patriótica y está un grupo de mujeres en Antioquia de San Carlos, que tienen un grupo que se llama AMOR, Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño, porque es una asociación que surgió a partir de uno de los sitios de la violencia más cruda que se haya vivido en este país. Bueno, sigamos. Y luego sí viene la de Álvaro Urjue, que es la que voy a presentar. Bueno, entonces, primero es una figura conocida por ustedes y voy a presentarles qué contiene esa unidad y para detenerme más en el aspecto pedagógico. Entonces escogimos una figura digamos, quizá menos controversial que otras, porque algunos obviamente han contribuido a la paz y demás, son víctimas de la violencia, pero a veces son más controvertidas. Él nos permitía entrarle con menos problema al tema. Entonces, vamos siguiendo la segunda hoja, la segunda parte. Empezamos entonces con el himno de la Guardia Indígena. Ustedes lo conocen, muchos de ustedes se sienten identificados con esto. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Indios que con valentía y fuerza en sus corazones, por justicia y pervivencia, hoy empuñamos los bastones. Ahí viene todo el asunto de la guardia, el homenaje, digamos, en el sentido de tener la letra de la guardia. Y una imagen, la Guardia Indígena, de las protestas, de las manifestaciones que había. Entonces, empezamos por la parte, digamos, como más sentida, más simbólica de la cultura indígena. ¿Pasamos? La segunda, bueno, esto lo hicimos Jorge Posada y yo. Bueno, eso, a ninguno nos pagan por esto no es una cosa institucional, lo hacemos cuando podemos. Jorge se enfermó, después me enfermé yo, el uno salió el otro, entonces no hemos podido ni acabar. Bueno, entonces la presentación, mira, perdóname, la presentación, donde dice, ahí, en la presentación, mira. Primero viene la propuesta metodológica, que sería como la propuesta más didáctica. Y luego vienen los materiales de apoyo para que el educador arme la unidad. Le damos entonces una propuesta metodológico-didáctica y luego el educador con los materiales que le damos, él verá cómo empieza, ¿verdad? Puede empezar por la Guardia Indígena, como puede empezar por el mapa de los indígenas, por donde vea que le es más conveniente. Vamos, seguimos. Luego viene la presentación. Esta unidad es una insinuación, es decir, una serie de sugerencias para que los y las maestras, educadores o educadoras construyan de forma participativa, oigan, una propuesta pedagógica en el caso sobre la vida y el pensamiento y el compromiso de Álvaro Urjue Chocue y su contribución a la construcción de los procesos de paz. La unidad está diseñada teniendo en cuenta los aportes del diálogo cultural y la apuesta pedagógica de la educación popular. ¿Qué es la apuesta pedagógica de la educación popular? Como también tiene como una inducción a la formación investigativa. Entonces, yo quiero hacer énfasis en que una propuesta didáctico-metodológica hay que construirla. Eso no está hecho. Entonces se dan elementos para que, porque es que, ¿qué es lo que uno construye? Construye entre las características de la población, los objetivos del trabajo y el tema. Entonces uno tiene que conjugar esas cosas para que la cosa resulte, ¿verdad? Porque el mismo tema yo lo podía trabajar en la universidad, pero el mismo tema lo puedo trabajar con las mujeres organizadas de la vereda, o con los estudiantes de uno de los cursos de primaria, o con la organización popular. Entonces, la población implica que yo tenga que modificar muchas cosas. Lo importante es que sepa también con quién voy a trabajar. ¿Seguimos? La propuesta metodológica. La unidad está organizada en 3 fases. La primera, fase preparatoria, que se centra en el trabajo previo que realiza el maestro y de cuya rigurosidad va a depender en buena medida el trabajo presencial. Oigan, la didáctica, la pedagogía, tiene momentos, y este momento, y quieren que les diga, es el definitivo.
de la preparación, ese momento preparatorio va a depender el resto. La segunda es la fase presencial. Ahora con la virtualidad tendríamos que ver cómo analizar esta parte, que tiene que ver en primer lugar con la reelaboración y estructuración participativa de la propuesta. Es decir, yo puedo llevar una propuesta al grupo, pero con ellos digo, no, ¿por qué no hacemos más énfasis en esto? Nos gustaría profundizar en esto, o ¿por qué no empezamos por otra cosa? Y en segundo lugar, con la interacción que se realiza entre los distintos participantes y el maestro, así como con el acercamiento a otras personas y estudios sobre el tema. En la tercera fase, es decir, ya estando en esta parte presencial, se plantea la posibilidad de compartir con otros. A ver, perdón, esto es lo que en la fase presencial es donde se da el diálogo con las otras. Aquí en la primera estoy preparando y estoy solo, digámoslo así, aunque vaya a estudiar en elementos escritos, en alguna consulta. La fase presencial es cuando yo hago el trabajo con la gente con la cual lo voy a hacer. Entonces es cuando ya empieza la interacción, bien virtual o bien presencial, en donde hay que presentar el tema, hay que construir los objetivos con ellos, qué es lo que les interesa más, ¿no? Entonces tiene que ser una construcción colectiva para que realmente en la parte presencial la gente se sienta, digamos, involucrada, ¿no? Ellos deben participar en los objetivos y buena parte del diseño que yo llevo preparado, pero que justamente aquí lo reelaboro. Tiene que ver, más adelante quizá lo vemos. Luego la tercera parte tiene que ver con la posibilidad de compartir los aprendizajes con otros, apelando a distintos medios de expresión. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo tengo que buscar expresar lo que conozco y lo que sé, eso implica una labor de síntesis y un trabajo personal. Es decir, no es lo mismo recibir el contenido a decir, lo voy a presentar. Entonces, eso es una exigencia didáctica de que la persona concentre en lo sustancial lo que aprendió. Bueno, sigamos. Sigamos. Entonces, vamos a la fase preparatoria. Empecemos por preguntarnos nosotras qué sabemos acerca de la situación de los pueblos indígenas de Colombia, los indígenas del departamento del Cauca, sobre los líderes indígenas y campesinos, sobre Álvaro Urqué, y qué importancia tiene trabajar estos temas con los estudiantes o los participantes en un proceso educativo. Realicemos el diseño de una unidad o un proyecto sobre el tema. Para ello se puede tener en cuenta la propuesta que presentamos a continuación, adaptándola a las características de los estudiantes o de los participantes. Bueno, entonces, la nota para el educador. Recordemos que de nuestra preparación y motivación van a depender en gran medida el interés que despertemos en los participantes. Estas cosas no se hacen por obligación o porque estén en el programa. No, se hacen es porque los consideramos vitales para la formación. Entonces, seguramente en el programa ni siquiera está. Pero yo que tengo un compromiso con el territorio, tengo que saber que esto es uno de los elementos que tengo que trabajar. Bueno, ¿seguimos? Formulación de objetivos. Vamos a desarrollar la propuesta metodológica. La formulación de objetivos. Por ejemplo, como lo vamos a hacer nosotros y con la gente, pero damos aquí unos ejemplos. Destacar el mensaje y las luchas del primer sacerdote indígena que se comprometió con su pueblo desde el Evangelio. Reconocer el aporte de líderes locales a la construcción, donde se... Profe, he silenciado el micrófono, profe Lola, para que no. Ya. Gracias. Bueno. Entonces vendríamos a la formulación de objetivos y damos unos ejemplos, porque los objetivos los hace uno como educador, pero los reelabora con los participantes. Destacar el mensaje de las luchas de Álvaro Urqué, reconocer el aporte de otros líderes locales, dar elementos para rescatar la vida de tantos líderes que hay en el Cauca y en el país. Motivar a los participantes a que reconozcan el tema de la paz como asunto central en la formación ciudadana. Tener en cuenta elementos de la formación en investigación y construir conocimientos de manera dialógica a partir de la figura de Álvaro Urqué. ¿Seguimos? Sigamos. En este momento, nosotros, estamos hablando de los educadores,
Es importante averiguar sobre los saberes previos, saberes, sentires, experiencias de los participantes. En este departamento, en el Cauca, pues mucha gente debe haber conocido y conoce a Álvaro Urqué y saber qué saben. ¿Qué saben de lo que vamos a trabajar? ¿Qué saben respecto al tema que se va a trabajar? En este caso, sobre Álvaro Urqué. Sabemos que ningún grupo es homogéneo y que las diferencias son para tenerlas en cuenta a la hora de pensar en estrategias y de preparar el tema. Por ejemplo, hay hoy comunidades que no son católicas, pero lo pueden trabajar como líder, no en la parte, digamos, de mensaje de pronto como sacerdote. Lo mismo que hay, el poder difundió una figura distorsionada sobre Álvaro Urqué, que la podemos encontrar también. Luego de esa caracterización de los saberes previos, viene la preparación temática. Es necesario que preparemos el tema más allá de lo que plantea la unidad. Por ejemplo, es importante consultar el tema en otras fuentes como libros o en Internet. Además, la preparación temática debe tener en cuenta las características de los participantes. Eso lo decimos no sé cuántas veces. Esto de los saberes previos es porque el diálogo tiene que entrar en relación entre los saberes que ellos tienen y los que uno tiene. Esa relación es la que va construyendo ese nuevo saber. Luego viene en la medida en que voy preparando el tema, voy realizando un diseño preliminar de la unidad, teniendo en cuenta los saberes previos, los intereses y las características de los posibles participantes, podemos prever un proceso, así como los posibles recursos y actividades tales como películas, lecturas, caricaturas, etc. Entonces, un diseño preliminar. ¿Seguimos? Luego viene la fase presencial, es decir, ya después de que yo tengo un diseño, en donde digo, bueno, voy a empezar, en el caso de Álvaro Urqué, puedo presentar, no sé, tal vez una diapositiva, puedo presentar el mapa de las comunidades, bueno. Entonces, una vez que tengo ese diseño de cómo empezar, luego continúo, luego qué cosa voy a hacer. Hago una construcción de acuerdo para el desarrollo de la unidad o proyecto. A partir del diseño preliminar, que lo hice en la fase preparatoria, podemos realizar una construcción participativa del proyecto y llegar a algunos acuerdos. Por ejemplo, un tema como este no es para una sesión de clase. Un diálogo no es para una sesión de clase. Un diálogo es para un tema que puede llevar varias sesiones de clase, teniendo en cuenta las condiciones para el desarrollo de la unidad. Puede que sean dos jornadas, 3 jornadas, si es muy importante, puede ser el tema para un periodo. A partir de la presentación del tema y su importancia, y a propósito de algunas preguntas, como ¿qué sabemos? ¿Qué queremos saber sobre la situación y las luchas de los pueblos indígenas en Colombia, o sobre la vida y el pensamiento de los líderes como Álvaro Urqué? Podemos entonces reorganizar o replantear la unidad. ¿Seguimos? Después entonces de esos acuerdos, vamos a la búsqueda de información. Teniendo como base la síntesis del trabajo anterior, en especial las preguntas, podemos realizar una primera búsqueda de información en los medios en los cuales disponemos. Internet, revistas, consultas a profesores. Esta primera indagación podrá dar lugar a nuevas preguntas. Por otra parte, en este momento podemos presentar la información contenida en la unidad, ver materiales u otra información que se considere pertinente. Por ejemplo, la proyección de una película, la lectura de un texto, la audición de un programa de Diana Uribe, recordemos que los podremos ubicar y utilizar en el momento que consideremos indicado durante el proceso de interacción de diálogo. Es decir, yo puedo cambiar estos recursos, porque como conozco a la gente, yo digo, hacemos el programa de Diana Uribe. Bueno, ¿seguimos? Sigamos. Sí, profesor. Después de compartir y contrastar la información, antes, aquí. Después, a ver, por aquí yo creo que después de compartir. ¿Aquí? ¿Está bien, profe? Así, bueno. Entonces decimos, después de compartir la información, la hojita anterior, la hoja anterior. Ya miren, después de compartir y contrastar la información, podemos ayudar a organizar esa información, a organizar y analizar la información. Entonces, primero recolección de información y luego organizar la información. Y aquí es donde va un poco como la aprestamiento a la investigación. Sigamos. La página 12.
Entonces, ejemplo, hay información sobre las circunstancias de su vida y de su muerte. Aparecen informaciones sobre el contexto en que vivió. Agrupamos los aspectos más importantes de su mensaje. ¿Ve? Para ampliar la información y propiciar el análisis podemos organizar un debate. Álvaro Urqué fue un indígena colombiano y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué grupos indígenas hay en el país? ¿Qué dice la Constitución sobre los pueblos indígenas? ¿Cuáles son las principales reivindicaciones? ¿Cuál es la importancia de un pueblo que defiende su propia lengua? ¿Seguimos? La página que sigue. Bueno, entonces, todas podemos hacer en la fase presencial, en ese diálogo permanente. No, anterior. Anterior. Fase de apropiación, profe. Apropiación, sí. Vale. La fase de apropiación y proyección. Entonces, a partir de los símbolos de la organización indígena, por ejemplo, ¿no? Para que haya una mayor apropiación, ponemos unos ejemplos. A partir de los símbolos de la organización indígena, bandera, bastón, hagamos un graffiti, carteles, murales, coplas, rap, para compartir con el grupo de trabajo. Escribamos un texto que recoja el debate sobre las siguientes preguntas. Como le decía, puede ser otra serie de elementos. ¿Qué nos diría Álvaro Urqué a nosotros? ¿Qué le diría Álvaro Urqué a los gobernantes de nuestro país? Imagina. ¿Qué relación encontramos entre la vida y el pensamiento de Álvaro Urqué y las luchas de los pueblos indígenas y de los sectores populares? Indaguemos el sentido de la minga, por ejemplo. ¿Seguimos? Y seguimos con lo de la paz territorial. Bueno, realicemos una propuesta en un proceso de paz territorial, qué papel deben jugar los pueblos indígenas. Toda esa parte analítica que vamos a hacer. Que vamos digamos, como al final, hacer un debate sobre eso, a ver la gente qué piensa, qué queda. Todo tema queda abierto. Nunca podremos cerrar un tema, ni este ni ninguno. Lo que debemos dejar es las ganas de seguir investigando. Eso sí, las ganas de seguir conociendo, de seguir investigando. Y luego presentamos los materiales de apoyo para que la gente realice su unidad. Entonces, está un tema sobre la pobreza y la educación. Sigamos, porque no los vamos a leer. Sigamos. Sigamos. Toda la situación del Cauca. En relación con... Luego viene la biografía de Álvaro Urqué, la situación del Cauca y de la situación indígena. Luego, ¿quién era Álvaro Urqué? Ahí viene una serie de videos, de cosas a las cuales podemos apelar. ¿Seguimos? Ya le gané a Lorenzo. No, luego vamos viene a silenciar. Danos un momento, profe. Vamos a hacer una silenciadita de micrófonos y tú activas tu micrófono, por favor. Listo, profe. Aquí, por favor, actives tu micrófono. No te escuchamos, profe Lola. Ya. Muy bien, gracias. Pero entonces, enseguida de que ya dimos cómo podría ser, entonces ahora, después de dar las orientaciones metodológicas, entonces damos unos materiales de apoyo para que ya el maestro apele a eso cuando lo necesite. Entonces hay una breve biografía. ¿Seguimos? Una breve biografía. ¿Seguimos? Esto lo vamos a pasar por encima porque después ustedes los pueden encontrar. ¿Seguimos? Son elementos de la biografía de Álvaro Urqué. A los jóvenes los invito a estudiar y a luchar fuertemente sin cansarse. Son frases de él. ¿Por qué le dolía la situación del pueblo, etcétera? Sigamos. Son textos que vamos poniendo para que el educador vaya a ellos cuando los necesite. Y vamos poniendo frases de él, la palabra sin acción es vacía, Bueno, ¿sigamos? Sigamos. Bueno, sigamos. Y ahí luego decimos, para tener en cuenta en el pensamiento de Álvaro Urqué. Álvaro Urqué fue un sacerdote indígena comprometido con su pueblo desde el mensaje y la vivencia del evangelio. Entonces, ahí vienen frases en relación con la iglesia, sigamos, frases con relación con la educación después. Álvaro Urqué valoró la cultura, mira,
Álvaro Urqué valoró la cultura y sus tradiciones, participó en las mingas y los convites. Con Álvaro Urqué la lengua paez se escuchó en público. Él le hablaba a su pueblo en su propia lengua. Bueno, entonces ahí viene todo lo que podemos decir respecto a lo que fue Álvaro Urqué respecto a la cultura, ¿no? Sigamos, la lengua, la minga, todos los convites, sigamos. Sigamos, todo eso es de respecto a la cultura. A los jóvenes les decía, entonces son mensajes para los jóvenes que los entresacamos para que la gente, cuando el profesor quiera, pues los puede trabajar. Sigamos. A los niños, ¿qué le decía a los niños? Y luego, en esos materiales de apoyo, pues está también una pintura, ¿no? Asa de la Guardia Indígena de San Francisco, fotografía del mural hecha por, es un mural que la gente lo puede trabajar también, ¿no? Sigamos. Sigamos. Luego viene el mapa con los grupos indígenas en el país. Miren, los pueblos indígenas, sigamos. Luego vienen las razones de la minga indígena en cifras. Eso es otro material de apoyo. Todo el tema de las mingas y qué es lo que ellos han venido pidiendo y todas las frustraciones frente a los distintos gobiernos que nunca han sabido responder. Sigamos. Los pliegos de peticiones, en cifras, cómo está el asunto de la tierra, ¿verdad? Toda la reforma agraria, cómo los afectó. Sigamos. Sigamos que eso no lo vamos a leer. Otro material de apoyo, todo lo de la organización indígena, las mujeres indígenas, el incumplimiento de los acuerdos. Sigamos. Los derechos territoriales, derechos ambientales. Sigamos. Muchos de ustedes conocen esto. Y terminamos con esta imagen, ¿no? En una de las manifestaciones indígenas que han sido emblemáticas, que han sido conocidas en Colombia, que pues son imagen de lo que es la lucha del pueblo indígena, y concretamente la lucha del pueblo de los indígenas del Cauca. Creo que esto es lo último que hay, ¿verdad? ¿Esta es la última imagen? Sí. Aquí sí, señora. Y luego, que ya es esta. de la minga. Sí. Sigamos a ver. Creo que ya se terminó, ¿verdad? Sí, señora. Así Mira, es. aquí viene la última imagen es esta. La Guardia Indígena y una fuente de semana, creo que es la llegada a Bogotá, me parece, la avenida hacia Bogotá, me parece. Bueno, después usted lo verá. Esta es entonces una expresión de lo que tiene, un problema social, un problema nacional, un problema territorial, y cómo abordarlo de manera educativa, es decir, cómo la educación tiene que entrarle a ese tema y por qué. Una propuesta pedagógica, que decíamos, tenemos que dialogar sobre esta situación que vive el país. Y una propuesta didáctica que nos da un proceso, mira, hagamos primero esto, segundo, tercero esto. Entonces, aquí quisiera como concretar esa línea que planteé desde el comienzo, entre esa relación entre lo educativo, que tiene que ver con la sociedad que tenemos y la que queremos, qué tipo de proyecto queremos construir, y lo otro que tiene que ver con la pedagogía de cómo hacer, qué tenemos que hacer para conseguir ese proyecto de sociedad distinta, con una paz mucho más justa e igualitaria. Bueno, y lo otro es cómo tenemos que apelar a distintas estrategias para lograr eso. Es decir, no basta con tener un planteamiento claro, tenemos que tener las estrategias adecuadas. Entonces, yo, habiéndome extendido cantidades, yo dejo hasta aquí y les agradezco muchísimo su atención. Ha sido un gusto estar con ustedes, realmente. Profe Lola, muchas gracias. Profe, intenta, mientras yo voy proyectando las preguntas que cogimos del chat, algunas preguntitas, prender tu cámara para poder volverte a ver, por favor. ¿Sí? A
A ver si logramos. Yo voy a compartir algunas de las preguntas que nos fueron No, haciendo. no abre. Oye, no me quiere abrir. Dice, no puede iniciar su video porque el hospedador lo detuvo. Qué raro, a ver. Así dice. Dice, alerta de Está muy puede raro. iniciar el video porque el hospedador lo detuvo. Listo. Dale otra vez. Dale que ya. Ya, ya. Muy bien. Ahora, Qué bueno sí. verte otra vez. Oh, qué gusto haber estado con ustedes y les agradezco. Listo, profe. Entonces, vamos a compartir algunas preguntas. Unas poquitas preguntas porque no tengo así como mucho tiempo. Listo, profe. Lo Gracias. que sí quiero decirles es que volvieron otra vez. Preguntas. Mira, entonces tenemos algunas que cogimos del chat. Entonces, por ejemplo, Janet Cobo nos dice, ¿cómo educar en una sociedad donde nos han robado nuestras identidades? Muchos de nosotros carecemos de reconocer y entender nuestras raíces indígenas. Si quieres, las voy leyendo y tú al final, ¿o cómo prefieres, profe? A ver, sí, y poquitas porque no, en realidad no puedo, Poquitas, no sí, tengo hay mucho tiempo. poquitas. Ahí voy a leer como para... luego Fernanda Bernal nos dice, teniendo en cuenta el gran alcance que puede tener el diálogo de saberes, surgen dos preguntas. Una, el rol de educadores e investigadores. El diálogo de saberes se podría utilizar como instrumento de recolección de información. Y la segunda pregunta es, ¿el diálogo de saberes se podría relacionar con lo denominado currículo oculto? Acá John Torres nos dice, el diálogo de la chichigua, los recocheros, los pajudos, dice entre paréntesis, aquellas exageraciones o diálogos llenos de hipérboles se pueden considerar como cultura que aporta o es cohabilitante para establecer diálogos de saberes intracomunitarios, intraeducativo. Hay como preguntas, te las dejo así en el aire. Según el texto y la pregunta, abro comillas, ¿cómo hacer del conflicto una posibilidad educativa? Pregunto, ¿la educación popular no tiene en cuenta los saberes de la etnoeducación? Y en los contextos rurales están marcados por el silencio de manera lograr que el docente rural se sumerja en esos diálogos. Esas son algunas y aquí ya tenemos dos más. Y dice Limuelas, ¿qué hacer para que el arte sea comprendido no solo para eventos culturales, sino un interés o en intereses como las demás áreas del conocimiento? Augusto Riascos nos dice, la desigualdad social es problema del Estado. ¿Debería ser el docente para lograr que vivamos en paz? Nosotros también queremos solamente compartir, antes de darte otra vez la palabra, profe, comentarios que nos han hecho, antes de pasar a conversar por las preguntas. Entonces, Luz Nidia nos dice, el diálogo permite expresar, compartir, emparentar, encontrarnos en un contexto y con otros contextos, dice Luz Nidia. También nos dice, el compromiso frente al diálogo implica el arte de planear ese encuentro de diálogo. El diálogo nos da el poder de hacernos visible y hacer visible el otro. Aquí, gracias, profe Lola, por traer el diálogo al Mario. Fue mi maestro y posteriormente mi provincial en la comunidad salesiana. El aula debe construirse en espacios de provocaciones para el diálogo. Dice Roberto Fabián, importante el tema del diálogo, sobre todo ponerlo en práctica entre nosotros los docentes, tener la capacidad de escucharnos y a partir de ello empezar a construir propuestas de la concertación de nuestras diferencias. Hoy más que nunca es necesario que aflore la capacidad de escuchar al otro. Estudiantes, dice, la didáctica se construye, la pedagogía es un arte, el caminar se atribuye, transformar para cambiar. Es que la educación tiene varios escenarios. Lo importante es tener pasión, como el canto de los canarios. Y Luz Nidia López nos dice, este ejemplo de secuencia o de unidad didáctica permite reconocer la importancia de favorecer en los estudiantes habilidades para buscar información, clasificarla y presentarla a otros. Eso es mi profe. Bueno, entonces vamos a contestar así. Voy a contestar así muy general, ¿no? Uno es que la educación, y como ustedes lo ven, va ligada, perdón, el diálogo va ligado a la investigación. Yo no puedo hacer diálogo sin investigación, ¿verdad? Investigación temática y sin investigación de las características de los participantes, ¿no? Yo tengo que averiguar la mentalidad del otro y las experiencias y lo que sabe para poder entrar en relación con eso. La persona no está vacía de saberes, entonces hay que, el diálogo va unido a procesos de investigación.
Eso empezando por ahí. Lo otro, si tiene que ver con el diálogo oculto, pues de pronto sí, pero hay que hacerlo también con el diálogo explícito, ¿no? Es decir, como la metodología. Es difícil en la metodología, en el tipo de educación que tenemos, introducir el tema del diálogo, porque la gente está pensando en el programa, no en las personas, ¿no? Entonces, cuando yo estoy pensando solamente en el programa, pues estas cosas resbalan, ¿verdad? Cuando lo que pesa es la carga académica y no la realidad. Entonces, pues esto casi que se pierde, porque las personas, no, que la hora de clase no da, que yo tengo que dar el tema tal, que tengo que dar el tema cual, es que el currículo, que la no sé. Entonces, es difícil, solo, como te digo, se tiene que tener una conciencia del asunto del papel de nosotros como educadores y de la realidad que estamos viviendo y que queremos construir. Lo otro es el asunto de la cultura juvenil, la recocha, todo ese desorden. Todo eso, por eso decíamos que es diálogo cultural. Los jóvenes tienen hoy una cultura de expresión muy distinta a la nuestra. Y entonces, eso es también, es cultura, ¿verdad? Cultura no es solo digamos, los textos o las disertaciones que nosotros tenemos. No, esas expresiones, les decía, eso que ha sucedido, no quiero nombrarlo porque si no, lo que ha sucedido en los últimos tiempos con los jóvenes, esas expresiones, como lo que hay en el barrio o en la vereda, eso tiene que entrar a la escuela. Eso es lo que tenemos que trabajar, ¿verdad? Entonces, eso también es expresión cultural. Así a nosotros no nos guste. Es decir, puede que a una persona le guste la música clásica, oír a Bach, y deteste ¿cómo es que se llama? El rap o esta cuestión que hay en una cuestión más vertiente de la costa, que es muy popular, y eso le choque, pero tan cultural es lo uno como lo otro, ¿verdad? Como la ranchera o el reggaetón. Son expresiones culturales, lo que haga el hombre con la naturaleza y demás. Son expresiones culturales. Entonces, ¿cómo valernos de eso? ¿No? De esas cosas que están por allá y que muchas veces para uno le caen re mal, pero hay que entrarle a eso y sobre todo cómo trabajar esa parte simbólica, toda esa parte que hay detrás también de las manifestaciones de los jóvenes, de cómo hoy la tecnología ha cambiado. Es decir, nosotros hacíamos unas carteleras allá con un pedazo de cartulina y no, hoy es el internet, hoy son todos los recursos que tienen, las técnicas, el internet y la tecnología. Entonces, hoy no hay educación tampoco sin la tecnología. Le podemos tener todas las críticas, es decir, eso de dónde viene y para dónde va, pero también sirve. Y en ese sentido, ¿cómo podemos apropiarnos también nosotros de este recurso? Entonces, yo creo que eso nos lleva a pensar que hay otras formas de expresión que tenemos que tener en cuenta. La educación rural es una educación específica, ¿verdad? Que tiene que ver con preguntas específicas. Entonces, desde la educación popular lo que tenemos son como insinuaciones. Es decir, ¿qué es lo que usted quiere hacer con la educación rural? Les decía yo que en un encuentro que tuvimos con campesinos, indígenas y campesinos, nuestro problema era el método de lectura y escritura, ¿verdad? ¿Cómo estamos leyendo? ¿Cómo entra la naturaleza? Y yo les decía, los campoamos tienen un currículo que es casi místico para enseñanza de la lectura y la escritura, a través de las plantas, de la naturaleza donde ellos viven. Entonces, ¿cuál es el campo que yo quiero tener? ¿Cuál es la ruralidad que yo necesito para un nuevo proyecto de país? Y de ahí, ¿qué preguntas surgen? Lo importante es usted como profesor, como maestro o maestra, ¿qué preguntas le sugiere la educación rural o la educación educación? Si nosotros pretendemos un cambio, una transformación en la sociedad, ¿qué es lo que en el campo tenemos que cambiar? ¿Qué hay que cambiar en el aspecto simbólico de concepciones? ¿Qué hay que cambiar en el concepto de prácticas? Y sobre todo, ¿qué hay que cambiar en la parte relacional? Entonces, eso es una respuesta que tenemos que dar los educadores allá. Y lo otro es el asunto de trabajar la paz en un contexto tan terrible como el que estamos viviendo. Violencia de todo género, violencia
con, es decir, ya no sé, ya se me olvidaron hasta cuántas muertes, yo lo tenía por acá en el dato de cuántas muertes llevamos, mira, llevamos entre falsos positivos 6.402. Entre masacres, 68 masacres en este año, muchas de las cuales y de muertos de líderes han sido en el Cauca. Y ahora el robo de 70.000 millones de dinero que iba para los niños de sectores más populares en gran medida. Entonces, con ese tipo de cosas y con ese tipo de ambiente, con ese tipo de tragedia que estamos viviendo, tanto ambiental como ética, ¿qué es posible hacer? Respuestas no hay, tenemos que construirlas, cada uno donde estamos. Y es el resultado del diálogo entre sectores más democráticos, en personas comprometidas, para saber qué tenemos que hacer. Recetas no hay. Yo no puedo decir qué hacer, ¿verdad? Puedo aventurarme a hacer algunas cosas que de pronto me salen mal. Obviamente que me puedo equivocar, pero para eso la equivocación también es un aprendizaje, ¿verdad? Aprender de la equivocación y volverme, más bien, volver a entusiasmarme, no perder el entusiasmo y la esperanza, como el verso aquel con el cual empezamos, no perder nunca la esperanza. Los maestros tenemos que ser portadores de esperanza a pesar de todos los pesares. Pero también no podemos olvidar que es una esperanza comprometida y una esperanza activa. Entonces, entre eso que tenemos que ir clarificando, que tenemos que ir haciendo, entonces yo dejo por acá. Nuevamente les agradezco muchísimo el que me hayan invitado y a ustedes que han tenido la paciencia para aceptarme en este diálogo. Y les queda espero que les manden la unidad de Álvaro Urqué para los que quieran trabajarla. Es mi regalo hoy. Perfecto, Bueno, profe. muchas gracias y les deseo todo lo mejor. Profe, muchas gracias a ti. Y ya nos estaban pidiendo el material justamente por el chat, entonces, bueno, vamos a enviarles tu regalo. Bueno, bueno. Gracias, profe. Felicitarla por su excelente ponencia. Nos deja unas buenas reflexiones en las cuales ya tenemos que mirar que nosotros como docentes en los diferentes espacios y en los diferentes contextos podemos ya, pues debemos y tenemos que empezar a mirar cuál es lo más conveniente, cuál es lo mejor para nuestras mismas comunidades. Entonces, excelente, profe, felicitaciones. Nos deja Gracias y mucha suerte, mucha suerte. Gracias, profe, que estés muy bien. Bueno, Gracias. todos feliz día. Feliz día, profe, gracias.